Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Soy el maestro Mario Dante y en esta ocasión traemos el cuarto video de la nueva Escuela Mexicana sobre las orientaciones pedagógicas. Estamos estudiando totalmente gratis para lo que es la promoción horizontal, vertical y también para aquellos maestros que están interesados en ingresar al servicio educativo a través de la admisión. Comentarles que con este video concluimos el tema de la nueva Escuela Mexicana. Ya hemos sacado la Ley General de Educación, que también toca en 2 videos, de 4 que sacamos, lo que corresponde a la nueva Escuela Mexicana y este otro que ya son 4 más. De esa manera, esperemos que sean de utilidad para todos ustedes y comentarles que seguimos estudiando para la promoción. Ya tenemos muchísimos videos en el canal. Si te interesa el tipo de contenido, te invitamos a suscribirte. Comentarles también que ya tenemos un año aquí en el Centro de Aprendizaje Activo, ya tenemos un año, acabamos de cumplir un año. Ya somos casi poco más de 21,000 personas en muy poco tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Comentarles que nos ayuda mucho el que ustedes dejen su like y también compartan el material con algunos otros compañeros. Comentarles que también acaba de salir la guía de estudio para la admisión docente de, ya saben, inicial, preescolar, primaria, secundaria y también educación especial y educación física. Próximamente vamos a sacar un video en donde les vamos a platicar cuál es el contenido de la guía en el apartado académico y recordar que están evaluando los 4 perfiles, los perfiles de profesionales. Bueno, se están valorando los 4 dominios del docente. Ya tenemos también el video donde hablamos acerca de eso. ¿Qué les quiero decir? Que vamos a sacar un video en donde les vamos a dar 8 documentos, además de los que ya hemos revisado. Sale 8 documentos que les van a servir mucho para la admisión docente y para cualquier nivel y servicio. Entonces, esperemos que sea de utilidad. Ese también va a servir para los de admisión y bueno, esperemos que, reitero, que todo esto sea para el beneficio de todos, ¿no? Comentarles que tenemos las orientaciones pedagógicas de la nueva Escuela Mexicana y en el documento que estamos revisando, que lo dejo en la descripción de este video, pues aparecen que la fase inicial de este nuevo modelo, de esta nueva forma de entender la escuela, se va a buscar en 2 niveles, desde la gestión escolar y la práctica educativa en el día a día. Y es en este segundo elemento que tiene, pues, este documento tiene a muy bien dar explicación de manera muy concreta en la práctica cómo se debe de revisar. Recordemos que aún así estamos revisando el deber ser, la parte académica, y bueno, tendremos que cada quien tener un criterio, conformar más bien, y fortalecer nuestro criterio, y lo más importante es eso, la opinión que tú puedas tener, es lo más importante. Aquí te presentamos la información, tú creas tu opinión. Comentarles y agradecerles mucho porque nos han seguido en vivo y demás. Saludamos con mucho gusto a los colaboradores. Si quieres ser colaborador, puedes unirte al canal. Eso nos ayuda a seguir creciendo. En la parte de gestión participativa y democrática, aquí se tiene que ver con que impulsa una gestión, la nueva Escuela Mexicana, democrática, participativa y abierta, que implica el compromiso efectivo de todos sus miembros y de la comunidad. Es decir, docentes, de esos con los directivos, la participación de la comunidad y de las madres y padres de familia, así como del personal administrativo. Recordemos que al inicio de esta revisión estábamos platicando, en el primer video de esta serie de videos de la nueva Escuela Mexicana, hablábamos acerca de cómo se encuentra la educación y hablábamos de la transición del aprendizaje clave, que hablaba acerca de la generación de competencias, de un enfoque competencial, en el cual el alumno va a desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y valores desde sí mismo, obviamente con ideas prácticas, con ideas que van a impactar en la sociedad. Pero bueno, en la nueva Escuela Mexicana va el paso que yo veo que va hacia adelante, es en razón de cómo el individuo impacta en la sociedad, y eso está muy interesante porque es lo nuevo que se observa tanto en la Ley General de Educación y también en este apartado pedagógico de la nueva Escuela Mexicana. ¿Qué les quiero decir con esto? Que seguramente el próximo plan y programa de estudio que se emita va a considerar estos elementos, ya sea, no lo sabemos, si a través de una asignatura en específico o contenidos en específico, pero la reflexión que tenemos que ir desarrollando como docentes, creo yo, es desde el impacto que hacemos desde el aula nosotros, como maestros en lo particular, ya sea también desde la dirección, desde la supervisión, hacia la sociedad y de cómo tendremos que ir comunicándonos y acercando a la comunidad escolar para el beneficio de todos.
Esa parte es muy importante porque no sabemos qué va a venir en el examen, sinceramente. Obviamente estamos estudiando para el examen. No sabemos qué va a venir, pero probablemente aparezcan algunas preguntas, sí memorísticas, pero otras ya de aplicación, en donde nos presenten algunos casos y nos digan de qué manera lo resolverías tú. Y obviamente dentro de las posibles respuestas tendremos que elegir la que se pegue más a la parte académica, desde el deber ser, ¿sale? En ese sentido, continuamos con el video. Dice aquí, el trabajo colaborativo que se pretende en esta nueva escuela mexicana sugiere lo siguiente: estar atento a los cambios que la dinámica escolar cotidiana impone en la práctica docente. Entonces hay que estar muy alertas a lo que sucede. Obviamente estamos en momentos de transición precisamente con este posible regreso a clases en este momento por pandemia. En el 2021 seguimos en pandemia y seguimos desde una clase virtual. En ese sentido, seguramente ya ese es un cambio y hay que estar atento a ello. Y la atención es para exponerlo en los lugares que tengamos que hacerlo, es decir, en el Consejo Técnico Escolar, con los padres de familia, adaptándonos. Una de las principales cualidades, creo yo, del docente es que nos adaptamos, hacemos lo mejor posible por adaptarnos, ¿no? Otra de las sugerencias para el trabajo colaborativo es potenciar la autoridad y responsabilidad del docente desde el acompañamiento y en su práctica. Y cuando hablamos de acompañamiento, pues hablamos desde el acompañamiento que brinda la dirección escolar, la asesoría técnica pedagógica o en este caso también la supervisión escolar. Promover variadas formas de participación que pueden realizarse entre la escuela y la comunidad, con lo cual se fomente un mayor arraigo a la vida local. Comentar, compartir y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar permanentemente. Y esto obviamente lo podemos encontrar en el programa escolar de mejora continua, que de hecho uno de los ámbitos es cómo vamos a incorporar las opiniones y cómo vamos a impactar tanto la escuela en la comunidad como de regreso, es decir, de la comunidad de la escuela. Entonces, está muy interesante. Tenemos un video muy extenso de casi una hora, muy interesante, que nos ayudó un gran amigo, Héctor, a realizar este material que te habla acerca de manera muy puntual todos los elementos del programa escolar de mejora continua, que ciertamente es un elemento para estudiar para nuestro examen. Se comenta aquí que es fundamental la interacción de las maestras y los maestros con el personal directivo, los supervisores y los asesores técnicos pedagógicos. Es toda la comunidad escolar. Pasado lo anterior, el siguiente punto tiene que ver con la práctica educativa día a día. Dice aquí que el docente es actor fundamental para el logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Eso es totalmente cierto. Sin el maestro, obviamente, en la práctica lo que más nos importa es el estudiante, pero es fundamental el trabajo que hace el maestro, es sumamente importante, es sumamente valioso, y aquí se reconoce una vez más, ¿no? Dice aquí que se reconoce su incidencia en el ámbito local y comunitario. Dice que para la nueva escuela mexicana la labor docente del día a día se fundamenta en los siguientes principios orientadores. Ya estos principios orientadores los hemos revisado tanto en la Ley General de Educación como en algunos apartados de este documento, sobre todo en el primer apartado, ahí aparecen algunos elementos, ¿no? Y aquí habla acerca del derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación. Significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. El interés, la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de las y los estudiantes, así como los desafíos de su contexto y de la humanidad en su conjunto, son los ejes regulares de la actividad en el salón de clases. Todos estos elementos y estos conceptos tendremos que irlos ejerciendo en nuestra práctica. Sí es importante saber qué significa y cómo detectar cuáles son las necesidades, cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación. Es importante tener el conocimiento académico y técnico también. Sin embargo, la parte que es todavía más valiosa, de mayor valor, es precisamente la forma en que lo ponemos en la práctica. Es cómo interactuamos con los estudiantes, que nuestras respuestas sean acordes. Y cuando digo respuestas, me refiero yo a estas asesoría que vamos a brindar a los niños, este acompañamiento, el andamiaje. Muchos de aquí seguramente van a encontrar mucha relación con los principios pedagógicos. Ya el día martes pasado, que fue, creo yo, 4 de mayo, estuvimos en vivo con ustedes y hablábamos acerca de los 14 principios pedagógicos. Aquí es importante que vayas también a ese video, está muy interesante y aprendimos mucho de ustedes. Con los comentarios que nos ponían, aprendimos muchísimo. Muchas gracias por eso.
Seguidamente tenemos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender, con especial atención a aquellos que provienen de contextos en situación de vulnerabilidad. También la Ley General de Educación se relaciona con este documento y hace un enlace y reconoce las condiciones en las que se encuentran algunos estudiantes y que tendremos que generar medidas compensatorias para poder desarrollar de manera con excelencia, habla el documento, todos los aprendizajes que ellos vayan desarrollando. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales, promoción del trabajo colaborativo, promover diversas experiencias de aprendizaje, coherencia entre los valores, las propuestas, los objetivos y las estrategias, el discurso y la práctica, una relación bastante importante. Vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer las labores de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Después de estas orientaciones, ya se nos hace algunas precisiones en cuanto a algunos principios y ámbitos. Aquí habla acerca de 4 centrales de la práctica cotidiana, lo que es la primera, diagnóstico del grupo; segunda, organización del contenido; tercera, selección de las estrategias; y última, como cuarta, la evaluación. Hablamos aquí que el diagnóstico, siendo parte de una evaluación muy interesante, ese principio pedagógico, es parte fundamental de la práctica docente, es considerar información sobre su ambiente inmediato, es decir, su salón de clase, con la intención de organizar el tratamiento de contenidos y que sirva como punto de referencia en el curso. Recuerdo yo también que uno de los principios pedagógicos es precisamente los conocimientos previos. Y entendamos esto como un diagnóstico en 2 sentidos, así lo entiendo yo. Un primer sentido o un primer diagnóstico cuando iniciamos el ciclo escolar o cuando se recibe al estudiante en nuestra aula, en nuestro salón de clases. Eso es en relación a la práctica, para saber cuáles son las necesidades, las condiciones, con qué conocimientos cuentan. También obviamente la ficha descriptiva nos va a servir mucho para elaborar este diagnóstico. Y me refiero a la ficha descriptiva que deja el docente del grado anterior. Obviamente, si hablamos de un primer grado, tendremos que tener este diagnóstico o esta vinculación con el preescolar para conocer las carpetas. O si eres el mismo maestro de un grado al otro, pues tú ya tienes la información, que eso es muy, muy valioso. El otro sentido que se da al diagnóstico es precisamente en cada una de las clases. En cada una de las clases tendremos un diagnóstico bastante más breve, obviamente, y se refiere más bien a lo que son los conocimientos previos de los estudiantes para poder nosotros tomar decisiones. Y hablábamos acerca de este principio pedagógico durante bastante tiempo en la transmisión de vivo que tuvimos, en donde reconocimos que la evaluación, yo les decía un tip, como evaluador certificado, tuve que estudiar bastante en relación a la evaluación y un compañero me lo explicó de una forma muy clara y que así le entendí yo mucho a él. Me decía, mira, la evaluación es tomar información, rescatar información para tomar decisiones. Obviamente es una forma muy resumida de decirlo, pero a mí me quedó muy bien grabado esa situación y finalmente es el espíritu de la evaluación. ¿Por qué lo comento? Porque cuando uno, en mi experiencia, les puedo compartir que para mí es muy valioso el entender el espíritu de los principios pedagógicos, de la evaluación, de los conceptos, porque de esa manera no hay examen que se te resista, así de sencillo. No hay examen de que se te resista. Obviamente, siempre vamos a aspirar a hacer un muy buen resultado, siempre vamos a dar lo mejor, pero sí son tips que a mí me pasaron y que me parecieron muy valiosos y que en este momento te comparto. Aquí la parte importante del diagnóstico es saber identificar los logros obtenidos en el nivel o grado de estudios previos, lo que les comentaba, los intereses y cambios en ellos de los estudiantes, las habilidades, disposiciones, aspiraciones y capacidades que les han sido reconocidas por sus maestros, por sus pares, sus padres o aquellos mismos se reconocen. Trabajos escolares, productos de actividades, producciones escritas, fotografías, etc. Evaluaciones, valoraciones realizadas a lo largo del curso, contextos y compromisos familiares, actividades de apoyo, actividades extraescolares. En segundo momento tenemos la organización de los contenidos. Y aquí nos brindan algunos principios organizadores. El primero, siempre es importante interrogarse sobre las formas de organización de los contenidos en su contexto escolar. Por lo tanto, ya encontramos una vinculación. El contexto escolar lo vamos a definir a través del diagnóstico. Ya una vez conocido lo que es el contexto en el que me voy a desarrollar o en el que me desarrollo, pues tendré que tener claro cómo voy a organizar esos contenidos y más adelante aparecen más orientaciones.
y se relaciona con lo siguiente: reflexionar individual y colectivamente sobre cuáles son las formas de organización pertinentes en su comunidad escolar. Recuperar el sentido de la experimentación pedagógica desde un punto de vista lúdico que lleva a la integración de áreas, campos de conocimiento y asignaturas. Organizar estrategias y actividades de apoyo de los padres de familia. Encontramos una vez más lo que es la comunicación y el vínculo con la comunidad escolar. En el tratamiento de los contenidos para beneficio de la formación de las y los estudiantes. Atender los intereses, potencialidades, problemáticas. Y recordemos que esto es para organizar nuestros contenidos, es decir, a qué asignaturas, a qué actividades le vamos a dar mayor prioridad, cuál es el posible, vamos a hablar de posible rezago que tengan algunos estudiantes y en qué me voy a centrar con ellos, qué voy a priorizar con ellos, qué actividades, qué contenidos. Esas son las decisiones en cuanto a la organización del contenido. Revisar o diseñar materiales de trabajo y elegir los que juzgue pertinentes para su planeación. Considerar la información que se recaba constantemente en el diagnóstico. Impulsar un sentido lúdico a las actividades. En tercer momento tenemos las estrategias metodológicas. Algunos principios orientadores son los siguientes: ponderar la experiencia docente y la reflexión sobre la práctica para el diseño y selección de estrategias metodológicas. ¿Qué significa esto? Obviamente, hablamos acerca de que el docente ya cuenta con mucha experiencia. Obviamente también hay que integrar lo que es la parte académica, pero el docente va a ser el líder académico en cada una de las aulas, ¿sale? Ellos somos más bien quienes tendremos que decidir qué estrategias son las mejores para nuestros estudiantes. Cuando recibimos asesoría, obviamente siempre es en el sentido de propuesta. Y las propuestas obviamente se tienen que adaptar a las condiciones que tiene cada uno de los grupos. Considerar estrategias sustentadas en metodologías activas y participativas que dinamicen el trabajo en el aula y que favorezcan la experimentación y tengan en cuenta la perspectiva socioafectiva. Fomentar el aprendizaje colaborativo en tanto construcción colectiva de conocimientos que llevan a cabo personas a partir de distintas fuentes de información mediante estrategias de trabajo en equipo. También era un principio pedagógico para todos aquellos que nos siguieron, seguramente van a encontrar esta relación. Y eso es lo interesante: cuando empiezas a revisar los documentos, vas encontrando coincidencias en todos y cada uno de ellos. Y esas coincidencias fortalecen tu estudio, van a ayudarte a ti a comprender mejor todo lo que es el contenido, y vas a ver tantas coincidencias que hasta se van a parecer mucho, se te van a hacer muy parecidos, y eso significa que ya estamos quizás madurando en esta parte del estudio, ¿no? Y obviamente sirve para la práctica y seguramente va a servir para que tengas un mejor resultado, ¿no? Aquí hay que buscar estrategias para potenciar la autonomía en el aprendizaje de las y los estudiantes. Y la autonomía se desarrolla en la medida que el estudiante reflexiona sobre cómo aprende, ¿sale? Es decir, tú ya tienes una actividad, una estrategia, un contenido, y es importante que el docente vaya reflexionando junto con el estudiante a través de preguntas. ¿Sabes qué? ¿Cómo te gustaría trabajar este contenido? Quizás tengamos esa oportunidad de ser un tanto más abiertos en cuanto a la clase. O bueno, ¿saben qué, estudiantes? Tenemos este reto. Tenemos que hacer un cartel, y porque tendremos que ir comunicando a toda la comunidad escolar que próximamente tendremos una actividad aquí en la ciudad, aquí en la comunidad. ¿De qué forma podríamos compartirlo con la comunidad? Bueno, a través de un cartel. Bueno, ¿qué tendremos que hacer en este cartel? Y pongo un cartel porque es uno de los ejemplos más sencillos y más cotidianos en el aula, ¿no? Pero tendremos que hacerlo desde el enfoque de la asignatura del español, es decir, las prácticas sociales del lenguaje. Entonces ya ven cómo se cómo se van hilando las ideas, cómo se van arrastrando el lápiz para poder tomar una decisión en cuanto a la práctica docente. Y se los comento porque aprovecho para hacer un comercial. Estaremos también continuando con el análisis de aprendizajes clave. Próximamente vamos a tener unos invitados para revisar los enfoques de las asignaturas. Estamos muy contentos con esa actividad. Esperemos que sea de utilidad para todos ustedes. Aquí es importante seleccionar materiales, recursos, tecnologías de la información y la comunicación, y organizar el espacio del aula de acuerdo con los contenidos y las formas de participación que se espera de las y los estudiantes. Aquí hay que contextualizar las actividades en el entorno de las y los estudiantes, es decir, familia, comunidad inmediata, región, y vincularlos en el mismo establecimiento escolar o con otros. Es decir, tratar de buscar estrategias que aborden la realidad de los estudiantes. Hablamos acerca de los problemas matemáticos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si de pronto cuando empezamos a hacer
este tipo de problematización a los estudiantes, incorporamos en ellos, en su redacción, problemáticas que ya son de su vida cotidiana. Es decir, bueno, aquí estamos viviendo en un lugar donde la mayoría de la gente trabaja en la pesca. Bueno, quizás podamos ver algunas temáticas de matemáticas, de español, relacionadas con esta práctica que ya está en la comunidad. El documento continúa en el cuarto apartado y habla acerca de la evaluación. Aquí dice que la evaluación se entiende como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua de los distintos rubros. Por lo tanto, la evaluación es un proceso que se realiza en temporalidades específicas y de forma continua en la práctica educativa, lo que implica periodos determinados por la vida cotidiana de la escuela y los establecidos oficialmente. Conecta acciones significativas que tienen lugar a interacciones entre los estudiantes, maestros, cuerpo directivo y padres de familia. Construye saberes ligados a los rubros susceptibles de evaluación. Bueno, de manera resumida, lo que te puedo comentar en este apartado es que se reconoce que la evaluación es una actividad permanente que tiene diferentes finalidades. Obviamente, la máxima de ellas es mejorar el logro académico de los estudiantes, el logro de los aprendizajes más bien. Y en ese sentido, tenemos la evaluación sumativa, que tiene que ver con la asignación de una calificación, y una evaluación formativa, que habla acerca de cómo voy a ver que mi estudiante resuelve las actividades o pueda superar los retos que la misma estrategia le va a brindar para saber en qué medida logró el aprendizaje, cuáles son sus obstáculos y yo poder tener una conversación con él o con ella, de tal manera que después de la valoración yo le pueda dar una retroalimentación o una realimentación en donde le sugiera, ¿sabes qué? Mira, me pareció muy interesante la forma en que realizaste este escrito. Sin embargo, no sé si ya revisaste la parte comunicativa, es decir, si en este momento estás considerando a quiénes vamos a dirigir el mensaje, si vamos entonces a tener muy en cuenta si cumple con las características del portador de textos que estamos manejando. Son varias ideas y en el en vivo que estuvimos trabajando, los principios pedagógicos, te estamos dando más recomendaciones. Te invitamos mucho a ver ese video. De la misma manera, tenemos algunas orientaciones para poder realizar de mejor manera esta evaluación. La primera, trayectorias formativas de los estudiantes. Aquí la información que se obtenga puede organizarse de la siguiente manera. Estado inicial de los aprendizajes, momentos significativos observados, aprendizajes obtenidos, las habilidades, disposiciones y capacidades a potenciar. El segundo, gestión escolar. Para el perfeccionamiento del programa escolar de mejora continua y la toma de decisiones en los consejos escolares, para elaborar vínculos de interacción entre la escuela y la comunidad. Es decir, los resultados que obtengamos, pues no solamente son números o son de manera cuantitativa, es decir, cantidades, o de manera cualitativa que tenga que ver con la forma en que desarrollamos las actividades o las cualidades que tengamos, sino que estos insumos seguramente se tendrán que poner en la mesa cuando estemos trabajando en Consejo Técnico Escolar y encontrar ya sea coincidencias entre los diferentes grupos que demuestren una problemática o posibles logros obtenidos para ver de qué manera las acciones que ya se plantearon en el Consejo Técnico Escolar y en el programa escolar Mejora Continua han dado buenos resultados, o si le borramos algo, le quitamos algo, le ponemos algo más, ¿no? En el punto número 3 hablamos acerca de la práctica docente. Se trata de construir información que permita fortalecer y dar nuevos sentidos a la labor profesional del maestro, desde la retroalimentación de la planeación y la vivencia cotidiana a través de la reflexión. Esta información posibilita la organización de los planes de formación continua. Aquí obviamente hablamos también de la evaluación, que no solamente va dirigida hacia el docente, sino hacia el docente, hacia la práctica, y no es de que alguien vaya y te observe y te evalúe, como se estaba sugiriendo anteriormente. Más bien, se trata también de una autoevaluación. Como maestros, obviamente nos damos cuenta cuando una actividad es o no es atractiva, o si los estudiantes acceden o no a ella. Por lo tanto, esta reflexión nos va a permitir saber, bueno, es que yo realmente, yo en lo particular, tengo problemas, no sé, quizás en el enfoque de la historia, ¿no? En el enfoque de la asignatura de la historia. Yo prefiero dar clases de matemáticas o de español, de historia quizás no tanto, es un ejemplo nada más.
bueno, a lo mejor me falta conocer un poquito más el programa de historia, o mira, se está ofertando este curso de historia, vamos haciéndolo. O si en la escuela misma hay una problemática muy común en cuanto a la comprensión lectora, pues sería muy interesante que todo el colectivo pudiéramos tomar algún curso, alguna capacitación, solicitarlo a la autoridad inmediata también, acerca del enfoque de alguna asignatura en particular o de cómo mejorar la comprensión lectora y demás. El cuarto elemento, tenemos el sistema educativo. La información de este ámbito es de utilidad para elaborar la estadística del ciclo escolar, así conocer el funcionamiento, desarrollo y estado actual del sistema educativo mexicano. Y obviamente tenemos esta parte que es de acreditación, de no acreditación, de todo lo que corresponde de manera general a datos estadísticos, que son importantes, sí lo son. Realmente cualquier elemento que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra práctica para el beneficio de nuestros estudiantes, está muy bien, esto está excelente, se cumple con el propósito. Y concluimos con la evaluación diagnóstica. La evaluación al magisterio será diagnóstica para obtener información sobre sus áreas de oportunidad y planear la capacitación para cada uno de ellos. Es decir, esta evaluación tendrá que ser la forma en que nosotros tenemos nuestras fortalezas y áreas de oportunidad para saber qué se nos va a ofertar. Compañeros, pues en este momento concluimos este video. Esperemos que haya sido de utilidad. Suscríbete al canal, deja un me gusta, comparte el material, eso nos ayuda muchísimo. Les deseamos mucho éxito en este y todos los procesos que vas a vivir en el UCICAM o en el programa que sea el que estés viviendo en este momento. Les deseamos mucho éxito, esperemos que sigan estudiando con nosotros. Muchísimas gracias, hasta la próxima.